La vida es impredecible y aunque muchos de nosotros vivimos cada día pensando que será igual que el anterior, a veces pueden ocurrir cosas inesperadas. Las personas en esta lista deberían servir como advertencias. Estas son 5 personas que sobrevivieron a lo impensable. Número 5. Vesna Vulović. El 25 de enero de 1972, Vesna Vulović se dirigía a trabajar como azafata. El vuelo 367 de HAT volaba de Estocolmo a Belgrado, pero con escalas en Copenhague y Zagreb. Vesna ni siquiera estaba programada para volar, pero aparentemente el personal la confundió con otra azafata con el mismo nombre. Pero a ella no le importó. Después de todo, nunca había estado en Dinamarca y estaba emocionada por ver la ciudad. El vuelo salió de Estocolmo a la 1:30 p.m. y aterrizó en Copenhague una hora después. Vesna, junto con sus compañeros de tripulación, notó a un hombre que parecía molesto al bajar del avión y que nunca volvió a embarcar. A las 3:15 habían despegado de nuevo y todo iba bien hasta las 4 en punto, cuando una explosión inesperada rasgó el compartimento del DC-9, partiéndolo por la mitad. El avión volaba a 33,000 pies y cuando sucedió, la mayoría de los pasajeros y la tripulación probablemente fueron succionados debido a la presión y murieron por las temperaturas heladas. Vesna logró sobrevivir porque quedó encajada dentro de un fuselaje roto y atrapada por un carrito de comida. Mientras el avión descendía durante varios segundos aterradores, ella cayó, estrellándose finalmente contra los árboles y la nieve. Un aldeano local de la zona llamado Bruno, que era un ex médico, fue el primero en llegar a la escena del accidente. Escuchó a Vesna gritar pidiendo ayuda y la encontró entre los restos. Su uniforme turquesa estaba ahora completamente cubierto de sangre y sufrió una fractura de cráneo y piernas rotas, pero asombrosamente, de alguna manera sobrevivió. Más tarde se descubrió que el avión había explotado debido a una bomba en un maletín y se culpó a los nacionalistas croatas por el ataque. La historia de Vesna le ha ganado aclamación en todo el mundo. El libro Guinness de los récords mundiales la cita por tener la caída libre más larga sin paracaídas. Con más de 10,000 metros, logró una recuperación completa y un año después volvió a trabajar para Yugoslavia Lines, solo que esta vez en un trabajo de oficina, a salvo en tierra similar a la trama de El Protegido. De las 28 personas a bordo del avión ese día, increíblemente, ella fue la única sobreviviente. Número 4. Frane Selak. Este profesor de música croata, ahora de 85 años, ha tenido tanto mala suerte como buena suerte rodeando la mayor parte de su vida, dependiendo de cómo se mire. Sus increíbles historias de supervivencia comenzaron en 1962, mientras viajaba en un tren de Sarajevo a Dubrovnik. El tren se salió de las vías y cayó a un río helado. Se rompió el brazo y sufrió hipotermia leve, pero mientras él sobrevivió, otros 17 no lo hicieron. Al año siguiente, tomó su primer y único viaje en avión. Cuando la puerta del avión se abrió de golpe en pleno vuelo, fue succionado y encontrado por los trabajadores de emergencia en el suelo, inconsciente sobre un pajar. Fue ingresado en el hospital solo con heridas leves. El avión finalmente se estrelló debido a la puerta rota, matando a 19 personas a bordo. En 1966 estaba en un autobús que derrapó fuera de la carretera y cayó a un río. Logró escapar solo con cortes y contusiones en su cuerpo, mientras que otros 4 murieron. Luego, en 1970, al no tener mucha suerte con el transporte público, optó por conducir su propio coche. Pero parece que eso no detendría la mala suerte. Su coche se incendió y apenas logró salir y correr antes de que fuera envuelto en llamas y explotara. En 1973, otro coche que conducía sufrió una rotura en la bomba de combustible, que roció el motor con aceite caliente, lanzando fuego a través de las rejillas de ventilación. El fuego resultante chamuscó el cabello de Selak, pero por lo demás estaba bien, y su horrible suerte no se detuvo ahí.
porque en 1995 fue atropellado por un autobús, pero no sufrió heridas graves. Al año siguiente, evitó una colisión con un camión de las Naciones Unidas cuando dio un volantazo y terminó estrellándose contra una barandilla. La barandilla cedió, pero asombrosamente logró saltar de su coche y agarrarse a un árbol antes de que cayera 91 metros por un barranco. A pesar de todos los terribles incidentes que ha tenido que soportar en su vida, finalmente tuvo un golpe de suerte en 2003 cuando ganó casi $800,000 en la lotería, justo 2 días antes de su cumpleaños. Con el dinero compró 2 casas y un barco. Sin embargo, en 2010 decidió que daría el dinero restante a sus familiares, tras decidir que llevaría un estilo de vida frugal. Solo guardó lo suficiente para su cirugía de cadera y para construir un santuario a la Virgen María, porque como él dice, tiene todo lo que necesita para sobrevivir. Número 3. John Colter. Aunque formó parte de la famosa expedición de Lewis y Clark, John Colter es la primera persona de ascendencia europea en explorar lo que ahora se conoce como el Parque Nacional de Yellowstone. Colter se unió a la expedición de Lewis y Clark en 1803 y fue considerado uno de los mejores exploradores y tramperos del grupo. Mientras regresaban a casa en St. Louis, Missouri, en 1806, encontraron tramperos que se dirigían al río Yellowstone. Colter no quería volver a la civilización todavía y pidió ser dado de baja de la expedición para unirse a estos tramperos. Se le permitió, pero el viaje, sin embargo, no duró mucho y pronto se disolvió, y Colter continuaría explorando varios lugares por su cuenta. Al año siguiente, mientras se dirigía de nuevo a Missouri, Colter se encontró con Manuel Lisa y su grupo de tramperos llamado Missouri Fur Company. Fue contratado para ser su guía hacia las montañas rocosas, y Lisa finalmente lo envió a contactar a los indios Crow para establecer la posibilidad de acuerdos comerciales. Solo con una mochila que pesaba 16 kilogramos, un rifle y municiones, John partió. Cruzó las montañas Wind River y la cordillera Teton y logró ver varias piscinas geotérmicas y géiseres. Aunque su ruta exacta es desconocida, es probable que fuera la primera persona blanca en ver Jackson Hole e incluso el lago Yellowstone. Lo que es aún más interesante de esta exploración es que lo hizo todo en pleno invierno. Después de contactar a los indios, viajó de regreso a Fort Raymond, donde Manuel esperaba, llegando allí en marzo o abril de 1808. Ese mismo año se asoció con su compañero explorador John Potts. Los dos atrapaban varios animales alrededor de Montana, pero fueron atacados por los muy hostiles indios Pies Negros. Lograron defenderse esa vez, pero volvió a ocurrir lo mismo, y esta vez Potts murió durante uno de los ataques y Colter fue capturado. Lo desnudaron por completo y para su sorpresa lo dejaron libre y le dijeron que corriera, momento en el cual se dio cuenta de que iban a cazarlo. Colter era un corredor rápido y logró eludir a la mayoría de los indios, excepto a uno. Terminó enfrentando a este hombre y lo mató con su propia arma. Colter luego tomó la manta del hombre y se escondió bajo una pila de troncos junto al río hasta que logró evadir al resto de los indios. Durante 11 días caminó de regreso a Fort Raymond, gravemente agotado y muy cerca de la muerte. Finalmente fue cuidado hasta que recuperó la salud. En 1810 se unió a otros tramperos en los 3 fuertes del río Missouri. Después de un día de recolectar pieles, regresó a su fuerte solo para descubrir que sus 2 socios habían sido asesinados por los Pies Negros. Esto finalmente lo convenció de que era hora de regresar a la civilización. Para entonces, había estado fuera durante 6 años, viviendo su vida y explorando. Después de regresar a Missouri, se casó y en algún momento se puso en contacto con su antiguo comandante, William Clark, y le contó sus aventuras. A partir de aquí, Clark creó los mapas de la región
y aunque estaban llenos de discrepancias, estos fueron los mapas más completos de la región durante casi 75 años. Finalmente, Coulter se alistó en el ejército durante la guerra de 1812. No murió en el campo de batalla, sino de ictericia en mayo de ese año. El legado de Coulter perdura. Sus aventuras y encuentros personales le han valido el apodo de "el primer hombre de la montaña". Número 2. La familia Robertson. Era el 27 de enero de 1971, cuando la familia Robertson dejó las comodidades de su hogar en Inglaterra y abordó su goleta de madera de 13 metros, llamada Lucette. La familia estaba compuesta por Dougal Robertson, su esposa Lynn, su hijo mayor Douglas, su hija Anne y los gemelos Sandy y Neil. Durante el siguiente año y medio, la familia persiguió el viaje de sus sueños, navegando a través del Atlántico y haciendo paradas en puertos del Caribe. Anne abandonó el viaje cuando llegaron a las Bahamas y optó por quedarse allí, así que el grupo continuó sin ella y navegó hacia el Canal de Panamá. Desde allí, recogieron a un joven llamado Robin Williams. Williams era un marinero inexperto y estudiante que se unió a ellos con la esperanza de llegar a las Islas Galápagos. Todo iba bien, pero el 15 de junio de 1972, a mitad de su viaje, los encontró el desastre. El Lucette fue golpeado por una manada de orcas cerca de las Galápagos, según Douglas. Todo el barco tembló y él se giró para encontrar a 3 orcas persiguiéndolos. Todo lo que oyeron fue el sonido de la madera astillándose. Como un árbol partiéndose en 2 presos del pánico, el grupo se subió a su balsa salvavidas y a un bote auxiliar de casco sólido para escapar del hundimiento. En cuestión de minutos, su barco se había hundido hasta el fondo del océano. Todos ellos estaban ahora en una balsa que goteaba. Como provisiones, solo lograron llevar unas pocas latas de agua, una bolsa de cebollas, una lata de galletas, algo de fruta y pan. Todo esto les duró 6 días. Después de eso, capturaron tortugas y bebieron su sangre como sustento líquido. Flotaron hacia las calmas ecuatoriales, esperando encontrar agua de lluvia allí. Dougal pensó que sería mejor dirigirse al centro del Pacífico para poder tomar la contracorriente que los llevaría de regreso a América. En el día 16, la balsa finalmente se rompió y tuvieron que subirse a su bote de 9 pies. La familia trató de mantener el ánimo. Aunque el bote lograba mantenerlos a flote, era endeble y siempre estaban en peligro de ser volcados por una ola. En el día 23, llovió tan fuerte que pensaron que era el fin. Luego, animados por sus padres, achicaron con fuerza para asegurarse de que el bote no se hundiera. Después de 38 días completos, la familia había logrado almacenar suficiente comida y agua como para decidir que empezarían a remar para acelerar el proceso. Afortunadamente, ese mismo día fueron vistos por un barco pesquero japonés, el Toka Maru II. Estaban tan deshidratados para entonces que tenían las lenguas hinchadas y apenas podían hablar. Dougal había sido hundido antes por los japoneses durante una guerra en Sri Lanka y se le citó diciendo que solo por la razón de perdonar a los japoneses por lo que pasó, el viaje valió la pena. Después de su rescate, la vida de la familia cambió. Dougal y Lynn se divorciaron. Él compró otro barco con el adelanto que recibió de la editorial y vivió en el Mediterráneo. Lynn y la familia vivieron en una granja comprada con las ventas del libro Sobrevivir al mar salvaje, basado en su historia de supervivencia. Dougal murió de cáncer a los 67 años, con Lynn cuidándolo durante los últimos 3 años de su vida. Ella también falleció de cáncer a los 75 años. Su hijo mayor, Douglas, se convirtió en contador. También ha escrito su historia en un libro titulado El último viaje de Lucette. Añade que al final, su padre no sintió más que remordimiento y culpa por haberlos llevado a ese viaje. Número 1. Beck Weathers. Para el patólogo tesano Beck Weathers, el alpinismo era algo muy importante para él. Había recurrido a la escalada para combatir la depresión y, aunque empezó con cosas pequeñas,
pronto se encontró obsesionado con el sueño de conquistar la montaña más alta del mundo. En mayo de 1996 se convirtió en una de las 8 personas en ascender el Everest, guiado por la leyenda del montañismo Rob Hall. Antes de realizar la escalada, Beck se había sometido a una cirugía ocular y durante el ascenso sufrió ceguera temporal como efecto secundario. El 10 de mayo, el día que debían llegar a la cumbre, Rob se enteró de su condición y le ordenó a Beck que regresara al campamento 4. Le dijo que lo esperara allí para que pudieran descender juntos, pero el destino quiso que Hall nunca regresara. Envueltos por una tormenta junto con su compañero escalador Doug Hansen, los dos tuvieron problemas. Hansen se debilitó demasiado para continuar y Hall no quiso dejarlo solo. Como resultado, ambos perecieron en esa montaña. Beck esperó pacientemente mientras varios escaladores que bajaban le ofrecían ayuda, pero él se negó. Finalmente, al enterarse de los problemas que experimentaba su guía, decidió bajar con otro guía llamado Michael Groom y varios otros escaladores agotados. En su descenso surgió una ventisca y todos se desorientaron. Apenas podían ver nada y lo compararon con ser agitados dentro de una botella de leche. Pasarían horas hasta que hubiera una pausa en la tormenta, y para entonces Beck y los escaladores estaban gravemente agotados. Él había perdido uno de sus guantes y su mano estaba completamente congelada. Algunos escaladores se adelantaron para buscar ayuda, mientras Beck, junto con otros 3 hombres y una mujer, se quedaron atrás y esperaron el rescate. Beck sufría de hipoxia e hipotermia y antes de que alguien pudiera alcanzarlos, se levantó en medio de la noche y desapareció. Al día siguiente, 2 sherpas, un compañero escalador y el doctor Stuart Hutchinson lograron encontrarlo, pero estaba tan cerca de la muerte que no había nada que pudieran hacer para salvarlo. Así que decidieron dejarlo en lugar de intentar bajarlo. Beck pasó el día a temperaturas bajo cero, acurrucado detrás de un montículo de nieve mientras enviaba la noticia a su familia de que había muerto, pero entonces, alrededor de las 4 de la tarde, de alguna manera despertó de su coma hipotérmico. Aunque estaba desorientado, estaba lo suficientemente lúcido como para darse cuenta de su situación y comenzó a bajar solo, usando nada más que fuerza de voluntad. Cuando entró tropezando al campamento 4, los hombres pensaron que estaban viendo un fantasma. Su cara estaba toda negra y de nuevo todos pensaron que seguramente iba a morir, así que lo pusieron solo en una tienda de campaña para que pudiera hacerlo. No podía comer, apenas podía moverse y ni siquiera podía cubrirse con los sacos de dormir que le dieron, pero al día siguiente Beck seguía vivo. Fue llevado a un campamento más bajo, donde luego fue rescatado en helicóptero. Tuvieron que amputarle el brazo, así como los 5 dedos de la mano izquierda, partes de sus pies y la nariz. En total, Beck fue uno de los pocos que sobrevivió a esa fatídica escalada. De los 8 clientes y 3 guías que ascendieron el Everest, 8 murieron intentando conquistarlo. Así que esas fueron 5 personas que sobrevivieron a lo impensable. La vida está llena de desafíos y estas personas demuestran que incluso en las condiciones más extremas, los humanos pueden ser mucho más fuertes de lo que podrías pensar. Si disfrutaste viendo esto, por favor suscríbete a nuestro canal porque tendremos nuevos videos para que lo veas. Gracias por vernos, nos vemos en próximos casos.